Está con nosotros Rosana Villegas, periodista de Radio Niwil, de Diario 1 y por supuesto de Séptimo Día aquí en el 7. Bienvenida, Rosana. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Con un informe especial sobre una villa a la cual, a pesar de una gran inversión, multimillonaria inversión, no se ha podido mantener a raya. Exactamente, estamos hablando de la villa que, como dice el título del informe, interrumpe el circuito de Papagayos. Es una villa de más o menos 1 kilómetro, pero fíjense que está en el corazón de este circuito turístico, que es el circuito que por año fue uno de los más accesibles para todos los que vivimos en el Gran Mendoza, sobre todo porque es el camino o la puerta de entrada, si querés, a los cerros más lindos y más cercanos, tanto a ciudad como a las eras. Y hicimos todo ese recorrido como para poder conocer por dentro también por qué queda justamente en el corazón de este circuito esta villa. Hicimos un informe con Gerardo Videla y con nuestros compañeros también de Diario 1, como para que ustedes puedan ver por sus propios ojos cómo es y cómo se vive en esta villa que literalmente invade la Ruta 99, que es la que hace todo el circuito, la que comprende todo este circuito de Papagayos. 50 familias ahí, Unas ¿no? 50 familias hay, sí. Pero fíjate, Marisol, que es una villa que está instalada ahí hace décadas, no es nuevo, ¿no? Nosotros habíamos hecho un informe allá por el 2019 para Diario 1 y justamente mostrábamos lo mismo. Y ahora vos lo que pudiste apreciar es que creció. Creció, exactamente. En lugar de sostenerse, de mantenerse o de achicarse, se hizo cada vez más grande. Exactamente, son cada vez más familias, no tienen ningún servicio, están construyendo literalmente sobre la traza de la ruta y ese tramo del asfalto está literalmente destrozado. Pero si quieren lo podemos ver como para que podamos recorrerlo juntos. Turístico de Papagayos fue durante años el paseo turístico elegido por los mendocinos, porque recorre la zona más linda y accesible de los cerros cercanos a Ciudad y Las Heras. Va desde el Parque General San Martín hasta el Santuario de la Virgen de Lourdes, en la zona del Challao. A ese circuito turístico, que podría ser el más visitado por locales y turistas, el Estado provincial le va a invertir en total más de 5.213 millones. Ese es el monto que habrá destinado Vialidad Provincial el próximo año, cuando termine de remodelar esa Ruta 99 en 3 etapas, con un nuevo asfalto, con 6 rotondas y un tramo de ciclovías. Pero con eso no alcanza, porque en el corazón de ese circuito hay más de 1 kilómetro de una villa llamada San Cayetano, que se instaló hace años, literalmente sobre la ruta. En ese tramo de la Ruta 99, después de pasar por el ingreso a La Favorita, hay más de 50 familias, algunas de extranjeros colombianos y venezolanos, que levantaron sus precarias casas de nylon y madera a ambos lados de la ruta. Tanto que algunas de esas construcciones literalmente invaden la línea del asfalto. Un conductor que no conozca la zona y llegue desprevenidamente hasta allí deberá frenar en el acto. En ese tramo hay más pozos que asfalto y no existe la banquina para hacer ninguna maniobra. A eso se suman varios vehículos abandonados y herrumbrados que están literalmente sobre la ruta y que reducen aún más el paso por el lugar. En esa zona la sensación de inseguridad alcanza a todos. No hay deportistas porque muchos temen sufrir algún robo y tampoco hay tránsito porque los automovilistas eluden pasar por allí para no destrozar sus vehículos. La actividad deportiva parece concentrarse solo del lado de Las Heras, en las inmediaciones del Cerro Arco o en el Challao. En las cercanías de esa villa, de hecho, fue asaltado en abril de 2021 el mismo intendente Ulpiano Suárez, que bajo amenaza de 2 ladrones debió entregar su bicicleta y su celular. Después de saber que la Comuna de Ciudad y el IPB van a levantar 56 casas para reubicar a quienes vivían en la zona de la ex playa de secuestros de San Agustín, que hasta que fue cerrada funcionaba allí cerca, los vecinos de esa villa se ilusionaron con que la misma suerte le caiga a ellos. Pero eso no va a ocurrir en el corto plazo. El IPB recién está evaluando las ofertas para iniciar esas casas y se prevé que construirlas lleve al menos 1 año. Por otro lado, recién el 30 de septiembre, Vialidad Provincial va a abrir los sobres con las propuestas para reasfaltar el tercer tramo de esa ruta, que va de las churrasqueras del Parque General San Martín hasta el ingreso a La Favorita. Esa obra, que está evaluada en poco más de 3.000 millones, podría arrancar a fin de año y tiene 8 meses de plazo para terminarse.
El proyecto muestra que una vez más los habitantes de la villa van a ver pasar las máquinas muy lejos de donde viven, porque nadie tiene previsto intervenir esa zona, al menos por ahora. El resultado es el mismo: máquinas que avanzan, millones que se invierten, discursos que se repiten, pero el circuito turístico más accesible de Mendoza sigue atrapado en un tramo en donde el asfalto se perdió, la inseguridad manda y la esperanza parece no llegar nunca. Bien, el circuito turístico interrumpido y muchas vías en riesgo. Muchas. La de los conductores que puedan pasar por allí, la de los deportistas que sienten la inseguridad y la de las familias que están asentadas tan irregularmente. Sobre todo ese último punto que marcas, Marisol, porque hablábamos cuando fuimos a hacer el informe con Gerardo Videla, nos encontramos con algunos niños que nos preguntan, lógicamente no quisimos ponerlos ante las cámaras porque eran menores, pero nos marcaban esto: nosotros no vivimos tranquilos, acá todo el mundo sufre accidentes, las casas están literalmente sobre la ruta, y entonces nos decían, la verdad es que acá es muy común que atropellen a alguien, incluso que los camiones, después de que se encuentran con un pozo o un cráter, frenan y terminan chocando las mismas casas que están sobre la ruta. Eso ha ocurrido, camiones que por esquivar el cráter Sí. pueden colisionar contra Con las unas viviendas, casas, claro. que aparte son viviendas sumamente precarias. Sumamente recordemos. precarias, porque son Por eso. lo que vimos, nylon, palos. Sin Sí, ningún sí, servicio. totalmente, sin ningún tipo de servicio. Y la verdad es que van a seguir esperando, como lo decíamos nosotros en el informe, porque la solución social del IPB va para aquellos que vivían en la zona de la playa, de la ex playa San Agustín, la ex playa de secuestros, no para estas familias. No para estas familias. Y no hay nada todavía, ni siquiera proyectado pensando en estas ¿Y familias. Vialidad Provincial qué dice? Vialidad Provincial lo único que lanzó ahora fue la última licitación para la última zona del circuito Potrerillos, que va desde las churrasqueras del parque, como lo marcábamos en el informe, hasta al circuito de Papagayos. Va desde las churrasqueras del parque hasta el ingreso al barrio La Favorita. Pero este tramo que les digo, que es más o menos 1 kilómetro, queda sin intervención. No hay nadie, ningún proyecto en danza pensando en cómo solucionar esta villa que, como decimos, se sigue agrandando. Bien, y bien señalabas, el tránsito no es mucho porque los que ya saben que el camino está en las condiciones que está tratan de evadir. Totalmente. Pasar por ahí. Y los Obvio. pocos que pasan, quizás porque desconocen, cuando se encuentran de sopetón con un socavón, maniobran y terminan allí el accidente. El accidente o los hechos de inseguridad que estábamos contando. También. Lo poníamos de ejemplo al mismo intendente Ulpiano Suárez porque fue una de las personas quizá que más contamos en ese momento. Pero Es digo, emblemático que lo roben al propio mismo intendente. Pero hubo un montón de robos en la zona, digo, y me parece que por eso justamente los deportistas, fíjate, se concentran en la zona del Challao e incluso dan la vuelta tal vez por la zona de Champañat, pero no por ese tramo. ¿Y esta era una zona muy requerida para deportistas en otra época? Sin duda. ¿Esta parte? Sin duda. Es que pasa que era un circuito, vamos a tratar de no ser referenciales, pero cuando, te diría, en mi primaria, uno de los circuitos turísticos a los que queríamos venir, los que no vivíamos en el Gran Mendoza, era el circuito de Papagayos. Claro. Porque era un circuito más que conocido y porque había muchas actividades que se podían hacer cerca de lo que es el dique. Hoy el progreso llega hasta el puente del dique. Y ahí Del se otro corta. lado se corta y son solamente pozos. Tal vez, ya lo dijiste, pero si no lo reiteramos, no pasó que este asentamiento se formó ayer, 6 años más o menos hace. Más de 6 años. como Más 10. de 6 años, sí. Más de 10 porque nosotros hicimos un informe en el 2019 en Diario 1 contando que cada vez eran más las casas que vivían en se instalaban en esa villa y hoy siguen creciendo. Bien, por lo menos más de 10 años seguro. Sin duda. 20 dicen Sin duda, algunos. sin duda, sin duda. Excelente informe, gracias, Bueno, muchas Rosana. gracias a ustedes. A ver si se modifica la situación. Ojalá que podamos volver para contar que algo de esto se modificó. Rosana Villegas con este informe especial. ¿Hacemos otra pausa? Ya venimos.